Entrevista central aquí en BT Noticias, como decíamos, con Fernando Pereira, casi que corresponde como una especie de derecho a réplica después de lo que pasó en el bloque anterior, cuánto hablamos de los políticos. ¿Cómo le va, Fernando Pereira? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Son discusiones que se dan. Imagino que usted la debe tener en su familia, con sus amigos. En mi club, que es muy grande, ¿Cuál? el de mi barrio. Es un poco menos popular que el club mío, pero Puede ser, puede un ser. poco menos popular. Pero bueno. No, sí. Digamos, un poco Ponzi lo marcaba. Hoy la política se vive minuto a minuto porque hay transmisiones en vivo, hay alguien filmando con un celular, casi que la vida privada del parlamentario no existe, un pequeño gesto, un bostezo puede salir publicado en una red social. Y además hay como una inmediatez por tener la noticia de Twitter, eso que vos marcabas. Yo no tengo Twitter y cada tanto soy tendencia en Twitter. Entonces, digamos, imaginemos que ese mundo, que en realidad no es la lectura de la sociedad uruguaya, sino de un micromundo, puede construir en la política un daño muy grande. Ahora, esto Lo es puede interesante. construir. Si está construido, yo creo que no, porque los uruguayos militamos por nuestros partidos, trabajamos intensamente. Luego hay gente que yo creo que le hace daño a la convivencia democrática. Si alguien le dice a otro puto de mierda, le hace daño a la convivencia democrática. Y si un asesor de la ANI desde Israel le dice judío de mierda, es un delito de odio. Y lo diga quien lo diga un militante que no es del Frente Amplio o lo diga un militante del Frente Amplio. Pero me parece que hay cosas que tienen que ver con cómo nos comportamos como seres humanos. Perico Pérez Aguirre decía hay que darle sentido a la vida. Darle sentido a la vida no es no polemizar, podemos polemizar 20 horas, nos podemos hacer bromas, contigo de hecho lo hacemos por el básquet, pero luego nos queremos, yo qué sé, nos saludamos, tiene que haber un aprecio que vaya más allá de lo partidario, más allá de los afectos deportivos, es una cultura de barrio el quererse con el vecino. Si lo que se construye luego es una cultura de odio, de desprecio, de este lado del alambrado estamos los buenos y de aquel alambrado está el Frente Amplio de Fernando Pereira, ¿qué significa eso? Eso no, grieta. Me explico porque nosotros no quiero hablar del sistema, defensor, pero no es un sistema. Yo te puedo repetir 500 oraciones así insultantes. Si yo te digo San Pepe, a pocos meses de la muerte de Pepe Mujica, ¿no estás ofendiendo a una comunidad espiritual que es el Frente Amplio? ¿Cuál es la necesidad de ofenderme como comunidad espiritual? Es como si yo dijera San Wilson o San Aparicio. Yo no lo haría porque respeto a Aparicio, porque respeto a Wilson, pero sobre todo porque respeto a los blancos. Entonces me parece que hay una cuestión que tenemos que terminar, que es el adjetivo, es el insulto, es la chicana, es la burla, y muchas veces eso es el griterío. Claro, pero eso excede al, que se me entienda bien lo que voy a decir, a la anécdota o al episodio excede. Lo excede por mucho. Porque si no, el oligarca puto también es discriminatorio. Pero es tremendo. Y quedó marcado en la historia legislativa de la calle Pou y de J. Domínguez. Es tremendo. Pero es que es una equivocación tremenda. Pero ¿por qué justificaríamos ese insulto, ese agravio? Yo no se lo diría, ¿me entiende? El problema es no ubicarse de un lugar del mostrador y si lo dice un compañero mío está bien. No, lo diga quien lo diga en el ámbito, está mal. Luego yo entiendo que hay una parte de la hinchada que te festeja eso, pero es minoritaria, es mínima. La gente quiere vivir en paz, quiere conversar, quiere resolver los problemas, no quiere líos y gritos entre políticos, no es eso lo que está buscando. Y esto de la oposición no nos deja gobernar. ¿O tiene la intención de no nos deja? No, porque nosotros gobernamos igual. Tiene la intención de no dejarnos gobernar. Bueno, lo dicen ellos, vamos a trancar. Dice Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional dice, vamos a trancar. ¿Lo leíste vos en las noticias? Sí, bueno, también lo escuché. Sí. Yo escuché el discurso de Delgado. Y el discurso de Delgado dice, en aquellas cosas que signifique un retroceso para los derechos que nosotros consagramos en nuestro gobierno, vamos a trancar fuerte al Frente Amplio. Yo qué sé, yo no es que va a trancar. De hecho, volvemos a lo mismo. No le vamos a dar un vaso de agua. Escucho que no votó en la rendición de cuentas. Bueno, pero la rendición de cuentas la aprobaron con voto de cabildo abierto. Sí, yo en la oposición, salvo que yo tenga una estoy hablando noticia. del Partido Nacional. Ah, usted habla solo del Partido Nacional. Cuando dice la oposición... y a veces del Partido Colorado, actitudes muy rápidas, rápidamente piden renuncia, sin fijarse si está bien, si está mal, se reúnen en una cosa urgente y renuncian. Eso es una obsesión. ¿Saben qué es eso? La ira de Narciso. Es aquel que esperaba ganar, que tenía preparada la fiesta, que creen que son los elegidos por una divinidad para gobernar, porque durante la mayor parte de la historia del país gobernaron, y resulta que la gente decide que gobierna el Frente Amplio
20 de los 30 años de este ciclo. Y la verdad que lo sufrieron, pero no es que yo lo imagine, los leo. Leí la discusión que han tenido para elegir el presidente del directorio, leí finalizado el periodo electoral las cosas que se dijeron, no como autocrítica, sino como responsabilidades que adjudicaban de unos a otros, leí la cantidad de fuertes acusaciones. Entonces, digamos, hay una lógica que es trancar, que ojalá pase rápidamente, porque pienso que Delgado es un presidente dialoguista y pienso que se podrá avanzar en aquellos temas donde tengamos acuerdo. Y además recuerdo que entre octubre y noviembre Delgado manifestaba en cada medio que lo entrevistaban que ellos eran los que estaban en mejores condiciones de gobernar, porque eran dialoguistas, eran acuerdistas. Bueno, deberían seguir siendo lo mismo. Al primer diálogo, que era el de seguridad social, que nosotros lo invitamos a participar en 2023, marzo de 2023, cuando todavía no se hablaba del plebiscito de la seguridad social. El primer diálogo no participaron. Por suerte participaron en seguridad pública, que es una ventaja, porque es pensar en una política de Estado, como se venía discutiendo entre ustedes, para las próximas 3 décadas, porque no se va a resolver el problema en 5 años. Ahora, ¿no era Fernando Pereira el responsable durante todo el periodo de gobierno pasado? Por eso lo quiero posicionar, estoy sacando a la persona. Pero el Frente Amplio, cuando estuvo en la oposición, también le costó ir al diálogo por seguridad. No fuimos. Sí, fueron a regañadientes y se retiraron. No, a regañadientes no fuimos, no nos retiramos. Ninguna de las dos cosas. Ni fuimos a regañadientes, lo resolvió por unanimidad la mesa política. A la primera reunión, por ni ejemplo, no nos fueron. retiramos. A la primera reunión no fueron. Pero ninguna de las dos cosas. No nos retiramos. Simplemente que Fernando, los nosotros... invitaron, a la primera reunión no fueron porque todavía no habían evaluado y estaban dándole dilaciones porque bueno, no tenían la decisión de ir. Había porque sectores la que fuerza decían de ir y sectores que política decían de no ir. se votó por unanimidad. Yo soy el presidente del Frente Amplio, usted no estaba. No, O sea, yo se lo puedo ¿es decir. verdad o porque no es verdad estaba. que a la primera reunión no fueron? Porque estábamos discutiendo. Bueno, entonces no Cuando estaban lo- tan convencidos. No, porque las cosas llevan a un proceso, no son Twitter. Vos estabas promoviendo que no se discutiera por Twitter y ahora me decís que resuelva en No. 200 caracteres. No, no voy a resolver en 200 caracteres. Me tienen que dar tiempo. Nosotros dimos tiempo a los partidos para resolver, muchísimo tiempo. Pero fuimos, discutimos, hicimos aportes y luego no firmamos el documento ni Cabildo Abierto, ni el Partido de la Gente, ni el Frente Amplio. Es decir, la mayoría del Parlamento en ese momento. Entonces, cuando se dice no firmó el documento del Frente Amplio, se falsea la verdad porque no lo firmaron 3 de los 5 partidos que fueron a ese diálogo por seguridad. Aún así, el Frente Amplio emitió una declaración que muchos de los aspectos que estaban contenidos en el documento los compartía y que si iban al Parlamento los iba a votar. O sea, tengo las declaraciones en los diarios, pero además tengo la declaración formal del Frente Amplio. O sea, la cultura del diálogo para el Frente Amplio es fundamental. No hemos faltado ningún diálogo. Nos invitaron para expertos en seguridad social y fuimos con lo que creíamos era la mejor delegación. Ernesto Murro, que había sido presidente del BPS, ministro de Trabajo, Jimena Pardo, que actualmente es la presidenta del BPS, pero además fue directora de República FAP, y José Luis Magner. O sea, colocamos nuestros pesos pesados y además armamos una comisión de seguridad social de 30 miembros. Es decir, que densidad pusimos. Luego no acordamos con el proyecto de ley de gobierno, como buena parte de la sociedad no acuerda. La gente no está de acuerdo en trabajar al barrero hasta 65 años. La gente no está de acuerdo con un conjunto de normas que contenía la ley 20.130, que nosotros seguimos creyendo que son nocivas para el pueblo uruguayo y que hay que buscar una forma de resolverla y de financiarla. También, no quiero detenerme en eso, pero también es verdad que, por ejemplo, la situación de la Caja de los Profesionales no la votaron en el Parlamento. Es verdad que Cabildo no la votó en el año 2023, septiembre de 2023, no la votaron y hoy, siendo gobierno, propusieron casi un copyright de lo que era eso, porque era una buena solución. El propio O'Donnell dice, la verdad, no entiendo por qué no lo votamos en 2023. Y les terminó explotando la situación hoy. Y bueno, los Tanto que se necesitaron errores un acuerdo hay que con- resolverlos, no es que los partidos no cometen errores. Fue un error no votar la Caja de los Y Profesionales. obvio, si tuvimos que presentar un proyecto de ley similar, un poco mejor que el proyecto anterior, pero similar, obviamente no medimos bien la realidad. Y es verdad también que le faltaron votos que no eran del Frente Amplio. Sí, no Es decir, votó Cabildo. ellos Si tenían hubiera votado Cabildo, lo aprobaban. mayoría propia. Acá, en este Parlamento, tenemos que demostrar la madurez que ningún partido con mayoría propia en diputados se pueda gobernar. Y para eso tienen que admitir que el gobierno es mano y que tiene que cumplir con su programa de gobierno. A la interna del Frente Amplio, ¿no hay también algo de la ira de Narciso?
No, sectores que no asumen que su caudal electoral no es el preponderante. Cayani el otro día, por ejemplo, dijo que hay sectores, compañeros del Frente Amplio, que no asumieron que no tenemos mayoría en ambas cámaras y que no se puede bueno, eso proponer el a barrer. veces es una dificultad, pero eso no es la ira de Narciso, que además es un muy buen texto de Sergio Blanco y una muy buena obra de teatro. Pero esto no es la ira de Narciso, esto es encontrar el equilibrio para saber que hay que negociar con suficiente tiempo para construir mayoría en ambas cámaras. Y esto supone un nuevo trabajo, un nuevo modo de acción parlamentaria, que tal vez en los primeros meses nos costó, pero que ya lo estamos aceitando y que seguramente va a funcionar perfectamente en todo lo que quede del periodo. Pero es necesario construir consensos políticos y también sociales, ¿no? Los uruguayos tenemos un modelo democrático potente porque tenemos partidos políticos fuertes, pero también porque tenemos unas organizaciones sociales bastante fuertes. Ahora, ¿Fernando Pereira está de acuerdo con el 1% de impuesto a los más ricos? Yo estoy de acuerdo con mayor justicia tributaria, pero también soy consciente de la promesa que hizo el presidente electo de los uruguayos, que es Yamandu Berce, que se comprometió que en este periodo un impuesto de ese tipo no lo iba a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Discutir este tema, ¿cómo no? Discutirlo con los especialistas, ¿cómo no? Discutirlo entre los dirigentes del Frente Amplio, pero sabiendo que no le podemos colocar a Yamandu una Eso es decir, encrucijada. ¿no es embretar un poco al gobierno? Bueno, eso es lo que estoy discusión? diciendo. No hay que embretar al gobierno, sino poder construir como fuerza política la perspectiva. Porque el gobierno termina en 4 años y medio, pero el Frente Amplio va a seguir. Y yo creo que va a seguir en el gobierno. Entonces tiene la posibilidad de discutir estos temas y ver cuál es la justicia tributaria. Porque no es discutir este impuesto, es discutir cuáles son los mayores niveles de justicia tributaria que se pueden acceder. El PIT-CNT tiene esta propuesta, hay otros economistas que han planteado otras, por ejemplo Gustavo Viñales planteó una serie de alternativas vinculadas a un trabajo que hizo con la Fundación Eber, con FESUR. Es decir, hay mucha cosa para discutir, para investigar, y eso es lo que nos pidió el programa del Frente Amplio, que discutiéramos y lo vamos a hacer, ¿no? O sea que el 1% en este periodo seguramente no... Ha sido muy claro Yamandu y el Frente Amplio Pero tiene el que Partido ser Socialista, por consciente. ejemplo, se reunió este pasado fin de semana y volvió a insistir. Sí, pero está bien, programáticamente es un derecho Pero que digo, tiene. lo que digo es, la discusión sería para el próximo periodo de gobierno. Para mi gusto sí, porque nuestro presidente electo se comprometió en un debate a este impuesto no colocarlo. De cara al presupuesto, ahí donde se juegan casi todos los cañones para cumplir con la base programática del Frente Amplio, para cumplir las medidas propuestas en Colonia. ¿Cómo viene el diálogo con el gobierno? Bueno, para empezar ya empezamos a cumplir. Bajamos la garrafa a 100 pesos, a 110.000 escolares le dimos para la vuelta a clase 2.500 pesos, fortalecimos el plan maestro comunitario. El año pasado habían vuelto a clase después de las vacaciones 10% de quienes habían desertado, ahora volvieron el 50%, que era una de las preguntas que hacía Gabriel. Lo fuimos a buscar casa por casa y la mitad de los alumnos de primaria volvieron a las escuelas. Generamos las condiciones para que la pauta salarial beneficiara a los trabajadores con menos ingresos. Generamos una política pública para que estén los medicamentos en los hospitales y 90 de los 100 medicamentos ya están en los hospitales públicos y en las policlínicas. Generamos condiciones para que el plan Neptuno, que era cuestionado por la ciencia, por la academia, por las organizaciones ambientales, no fuera. Como nos decía la gente, ustedes no pueden dejar pasar el proyecto Neptuno y no lo dejamos pasar. Hoy lo está explicando Edgardo Ortuño en el Parlamento desde mi punto de vista de forma muy sólida y tenemos una alternativa para garantizar el agua potable en el Uruguay. Es decir, estamos cumpliendo con las prioridades del gobierno. Luego en el presupuesto se van a ver reflejados con el nuevo presupuesto y con la base del año 2024, que es una base de campaña electoral, es una base que viene ejecutada, puede dar rendimientos, podemos cumplir con el tema de pobreza infantil, que es prioridad absoluta del Frente Amplio, claramente es una prioridad, con la gente que está en situación de calle, con la seguridad pública, seguramente con un proyecto de presupuesto que tiene restricciones, porque el gobierno de la calle nos dejó una deuda de $1.000 millones, que es lo que los blancos no quieren hablar, entre ellos 280 millones de dólares de deuda ACE, 156 millones de dólares a Ferrocarril Central, a las empresas privadas que construyeron el Ferrocarril Central, deudas de la ANEP, de los ministerios, es decir, no había ni Ferrari chocada, no era Ferrari. La última, y ya porque nos tenemos que ir, en el marco de esa discusión que se da, y usted que
viene el movimiento sindical y conoce. ¿Va a ser fácil hacer entender a esto de, para la educación, no sé si se va a llegar al 6% más uno? O sea, ¿cómo se va a hacer para priorizar los aspectos medulares del presupuesto? Pepe de Lía me decía una frase que a mí siempre me quedó grabada. Un dirigente político o sindical le tiene que decir a la gente lo que no quiere escuchar. Porque eso es dirigir. Nosotros vamos a avanzar en las 63 prioridades. Vamos a poder cumplir todos los objetivos. En algunos vamos a avanzar muchísimo, en otros vamos a avanzar hasta determinado lugar, y eso lo determinará la situación del país. Pero estamos convencidos que cuando terminemos el periodo de gobierno, nos vamos a poder mirar a la cara y decir, supimos cumplir. Y esto es fundamental porque nosotros ahora, cuando se presente la ley de presupuesto, vamos a salir con los senadores, van a salir los ministros, va a salir la dirección del Frente Amplio, a hablar con la totalidad de los uruguayos porque nosotros queremos que se sepa el presupuesto cómo incide en la vida de los uruguayos. La gente tiene una idea general que en la ley de presupuesto se votan salarios Van a hacer públicos. una recorrida por interior. Por todo Montevideo, por todo Canelones y por todos los interiores, no solo por las capitales departamentales. Y eso va a suponer tal vez una campaña política más potente que la que se han visto en los periodos intragobierno, porque no es una campaña electoral, sino es una campaña de información. Va a haber una campaña de defensa del presupuesto. De defensa del presupuesto y de las acciones que ya tomó el gobierno y que le han cambiado parte de la vida a la gente. Por ejemplo, la política exterior, como estuvimos conversando ayer con Lubetkin. El viaje a Panamá significó venta de arroz a Panamá. La inserción internacional de Uruguay ha abierto mercados. Estamos firmando acuerdos. Vamos a tener responsabilidades para presidir organismos internacionales. El Uruguay está teniendo una visibilidad importante. El ministro Done toma un conjunto de medidas para convocar a inversores. Eso desde nuestro punto de vista va a generar un crecimiento que nos va a permitir distribuir. Tengo que hacer la tanda, me quedan 30 segundos y además usted está bastante apretado agenda también. ¿Es el círculo rojo, es la barra chica la que pide auditorías e irregularidades que haya a la justicia? Nosotros tenemos que ser prudentes. Auditorías hay que hacer. Y es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno, del anterior y de este. No es comparable auditorías con casa de brujas como hubo en el periodo pasado en algún ministerio. Pero es que te enfrentame que dice, che, lo de ACE ya ameritaría por lo menos una investigadora. Primero tiene que haber una auditoría que arroje elementos de que hay cuestiones que son irregulares o que tienen la apariencia delictiva. En ese caso no hay duda, lo vamos a denunciar. ¿Sospecha? No, sin investigar nunca tendría sospecha, porque eso es paranoia. Parto de la base de que administraron mal porque dejaron una deuda horrible. 28 millones de dólares solo se le deben a los laboratorios que le venden ACE. La deuda es espantosa. Como le decía de AEDO, a quienes estaban en ADM, acá hay varios proveedores del Estado y saben el tiempo que hace que no les pagan. Ahora sabemos además que algunas empresas les pagaban antes que a otras. Eso estará mal, pero ahí no hay un delito. Lo que tiene que arrojar la auditoría, si hubo delitos o irregularidades que lleven al Frente Amplio, al gobierno del Frente Amplio, a denunciar. Si no hay, no vamos a denunciar nada. Diremos, administraron mal, pero por algo la gente no los votó, porque consideró mayoritariamente que no administraron lo suficientemente bien. Digamos, elegí un buen gobierno, reelegí un buen gobierno, no fue reelecto. Fue electo el Frente Amplio. Y fue electo el Frente Amplio porque la gente le dio confianza para hacer estos cambios que venimos haciendo. Fernando Pereira, como siempre nos quedamos con 1000 temas para desarrollar, siempre, pero no va a faltar oportunidad. Nos veremos Antes de que arranque la Liga Uruguaya lo convocamos. Antes de que arranque la Liga, porque después usted capaz que tiene alguna noticia no tan agradable. Vamos a ver. Ahí se lleva algún... Vamos a ver. Capaz que hoy de noche viene una positiva. Bueno, vamos a ver. Que pase muy bien, ¿eh? Gracias. Pausa y seguimos con más.